Dios lo bendiga, querido hermano y hermana, en este domingo. Dios lo bendiga ricamente en este maravilloso día. Vamos a compartir el libro de Hechos. El libro de Hechos, Hechos 8, versos del 26 en adelante. Felipe y el etíope. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro, a ese carro. Acudiendo, Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿O de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Padre, gracias en esta maravillosa noche, Padre. Gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al precioso Espíritu Santo. Señor, gracias. Glorifícate en este día, por favor. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo testimonio del etíope. Cómo Dios usaba a Felipe. Mis queridos hermanos, en realidad, para mí este fin de semana ha sido bien triste. Después de lo que pude ver y escuchar referente a lo que pasó en Connecticut con estos niños. Es tan devastador, hermano y hermanas, usted que ha escuchado la noticia y ha visto. Es tan triste lo que ha pasado. Cuando usted puede ver, perdone, voy a compartir un momento. Cuando usted puede ver que estos niños inocentes fueron muertos por un malvado hombre que destruyó esas vidas, mató a su madre primero, después fue y mató a estos niños inocentes, a estas profesoras inocentes, a la principal, a la psicóloga. No, es que la violencia que hay en este hombre. Mire usted, esta madre, la madre del asesino, tenía esas armas en su casa. Bueno, la historia comienza un poco atrás, dicen los vecinos, que esta madre se divorció, o se divorciaron de ella. El padre, dicen que desde que este padre se divorció hace unos años, este muchacho no volvió más a ser el mismo, dicen sus vecinos. Parece que era muy pequeño cuando el padre se divorció de la madre, tenía algo así como 10 años. Y dicen que el muchacho de ahí se convirtió en un muchacho solitario, que no hablaba con nadie, era aplicado en su escuela, un buen estudiante, pero muy solitario. Y dice que los vecinos, que el muchacho no tenía amigos realmente, no se conoce más de la historia de él. Pero
creen que fue el divorcio una gran causa de la situación que pasó. Solo Dios sabe lo que realmente sucedió. Pero este muchacho almacenó tanta violencia dentro de sí. Porque para hacer lo que hizo, mis queridos hermanos, es que almacenó tanta violencia, porque mató a su propia madre en su casa y después se fue con las armas y el carro de su madre a la escuela donde él estudió y asesinó a esos niños inocentes. Es tan conmovedor, es tan duro. Una niña hispana que tocaba el piano, de familia de puertorriqueño, murió. Una prominente pianista se fue de este mundo. La profesora de descendencia puertorriqueña, Soto, también se fue de este mundo. Y las otras americanas, profesoras jóvenes que no pasaban ni de los 30 años, también se fueron de este mundo por tratar de defender sus alumnos. La principal, la psicóloga y los demás. Cuánta violencia había en este hombre. Y al final dicen que se mató. Imagínense. Lo que me parte el alma es niños tan inocentes. Mi hija compartía lo que pudo de la noticia y me mostró algo que es tan desgarrador. La última nota que Brian, un niñito tan pequeño, escribió, creo que ni 6 años tenía, 6, 7 años el niño, escribió una nota y le decía, pedía perdón a su mamá, a sus padres, por lo que no pudo ser un niño bueno, que no se portó bien, que lo perdonaran y que los veía en el cielo. Y se despidió. Tuvo tiempo, estando en el suelo, mientras el asesino iba matando a sus compañeritos, él tuvo un minuto de tiempo para escribir esa nota y dejarlo. Lo encontraron los policías, le dieron a sus padres algo desgarrador. A mí me duele realmente eso. Tengo hijos. Y esos padres deben estar destrozados. Dios bendiga esos padres. Yo me pregunto, ¿dónde va a ir esta sociedad? En Estados Unidos, donde las escuelas son seguras supuestamente, en una comunidad de no más de 25,000 habitantes, una comunidad muy segura, considerada así en Connecticut. Mire usted lo que pasó. Esos niños muertos, esos profesores, esas profesoras muertas, y el mismo asesino acabó su vida. Imagínense. Mis hermanos, usted que es cristiano y yo sabemos que la venida del Señor está cerca, está pronto, y hay maldad en el mundo. Y no solamente pasó esto ahí, también pasó en China. El mismo día acuchilló un malvado, un hombre enfermo, como más de 20 niños, los acuchilló gravemente. Y si probablemente revisamos más noticias en el mundo del mismo viernes, probablemente muchas otras noticias fatales han habido en el mundo. A mí me duelen mucho los niños. Toda vida es dolorosa cuando se pierde. Pero unos niños que comienzan a vivir, niños que toda la ilusión de sus padres son así. El niñito Brian que decía que lo perdonaran por sus cosas, que se portó mal como niño. Imagínense. Decir, perdóname, perdónenme padres, perdónenme mamá, porque me porté mal, perdónenme, pero los veo en el cielo, los amo, y lo mataron. Ese día que lo llevaron a la escuela, todos esos niños fueron condenados prácticamente. El asesinato pasó como a las 9:30 de la mañana. Solamente uno deja a los niños antes de las 8 de la mañana. 1:30 luego o algo más, esos padres no tenían más a sus hijos. Probablemente muchas veces muchos se despiden diciendo, papá, hijo, te veo luego, te recojo luego, te recoge mamá o papá, o alguien viene, o cuídate, te veo luego, o me llamas. Pero no más. Qué frágil es la vida. Qué frágil es la vida.
Gracias a Jesús porque este día yo por misericordia puedo caminar, y gracias a Jesús porque usted puede caminar y usted puede estar con vida. No importa el lugar que usted esté. Si Jesucristo no tiene misericordia de usted, no tuviera misericordia, usted no estaría caminando en este día. Porque Jesucristo es quien controla y lleva el aliento de vida de usted y de mí en sus manos. Hermano, hermana, usted donde esté, en el país que esté, ore por estos padres que han perdido a sus hijos. Ore por ellos. Porque es muy desastroso perder un ser querido. No hay consuelo que calme ese dolor. Uno aprende a vivir con el dolor, pero no hay consuelo en el alma. Perdóneme, hermano, hermana, pero vamos a orar antes de seguir mirando la palabra del Señor, de este convertido etíope. Vamos a orar por estos familiares. Amén. Padre, te doy gracias en este día, pero Jesús, oro por aquellos familiares que perdieron a sus niños, sus niñas, el día viernes. Jesús, por favor, bendice a los padres de Brian y a cada niño. Jesús, pero veo la valentía en Brian, que antes de morir pudo escribir esta nota a sus padres. Cuánto este niño amaba a sus padres. Bendícelos, Señor. Pero bendice, Señor, a cada padre que perdió sus niños, sus niñas. Tiene que haber sido lo más terrible y lo más doloroso para estos niños al morir. Bendito Dios, y tan terrible para sus padres, sus familias, Jesús. Y por aquella profesora Soto, sus familiares, por aquellos familiares, Señor, de las demás profesoras tan jóvenes que han perdido la vida, de la principal, de la psicóloga y los demás, Jesús. Señor Jesús, defiende las escuelas. Protege las escuelas, Señor, de esta nación, del mundo. Padre, protege a los niños. Padre, por favor, Jesús. Señor, mi oración es para que tú tengas misericordia, Señor, y proteja las escuelas. En esta nación, en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, Señor. También, Jesús, sana a aquellos niños en China que fueron acuchillados también el viernes por un desarmado en una escuela, Señor. Jesús, ¿qué está pasando en el mundo, Señor? Jesús, ven pronto, Señor. Jesucristo de Nazaret, ven pronto, Señor. Padre Santo, vidas inocentes destruidas, Jesús. Padre Santo, familias, padres destrozados, sin consuelo, Jesús. Sé con ellos, por favor, en este día. Sé con ellos, consuela cada corazón, cada padre, cada madre. Jesucristo de Nazaret, consuélalos. Jesús, por favor, Señor. Jesús, y protege la familia, las familias, Señor. Protege a los niños en esta nación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mi querido hermano y hermana. Gracias por apoyarnos en oración. Bueno, vamos a mirar un poco lo que dice Felipe y el etíope. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Imagínense, el ángel despertó a Felipe, le dijo: Felipe, anda, ahí hay un hombre que te necesita, allá tienes que presentar el evangelio de salvación para que este hombre etíope se salve. Un ángel despertó a Felipe, y Felipe fue a este lugar a buscar a este hombre. Esto me hace acordar de un testimonio de un pastor, que el pastor estaba camino a su casa en esta nación, pero por la ruta que iba, un highway que había muchos árboles, mucho bosque, por decirlo así, muchos árboles. Y en el camino el Señor le dice: parquéate a este lado. Y él se parqueó a este lado y le dijo: necesito que prediques ahora aquí. Y él dijo: Señor, aquí no hay nadie, este es un campo lleno de árboles, de pinos. Le dijo: pero tienes que predicar, haz un mensaje completo, el tiempo completo que usas para predicar. Sí, predica y presenta al final el plan de salvación.
Él, muy obediente, comenzó a cantar, a alabar a Dios. Antes de predicar comenzó a cantar solo. Después de cantar oró y después presentó el mensaje de salvación. Hizo una prédica. Hizo toda una prédica evangelística. Y al final invitó que alguien pasase al frente. Parecía, dice él, que se estaba volviendo loco, pero hizo caso al Señor. Y cuando comenzó a orar y a pedir a Dios que alguien quiera conocer a Jesús, que entregara su corazón, y dice que del medio de los árboles comenzó a salir un hombre. Este hombre había escuchado todo el mensaje de salvación. Y este hombre era un preso que se había escapado de la cárcel. Dios había permitido que este preso saliera de la cárcel escapándose. Y Dios había permitido que este pastor se parara al lado de la carretera, saliera y obedeciera la voz de Dios y fuera y predicara un mensaje completo de salvación. Y cuando invitó que alguien pasara al frente, pasó al frente este hombre que se había escapado de la cárcel, este reo, y se convirtió y aceptó a Jesucristo y volvió a la cárcel. Mire usted qué misericordia Dios tuvo de este hombre, que tuvo que traer un pastor para que le predicara el evangelio a este preso que se escapó de la cárcel. Probablemente este preso muchas veces escuchó el mensaje de salvación en la cárcel, porque en la cárcel hay muchos capellanes, probablemente, pero no quiso escuchar de Jesús, no quiso saber. Pero Jesucristo lo llevó a un rincón de tal manera, con misericordia, lo arrinconó en un bosque escondido, hambriento, con miedo, le llevó el mensaje de salvación a este hombre. Y este hombre se convirtió a Jesús. Usó este pastor, como usó a Felipe. Y el ángel dijo: Felipe, levántate, aquí hay alguien que te necesita. Tienes que llevar el mensaje de salvación para que este etíope sea salvo. Igual pasó con este preso. El pastor se paró al lado de la carretera, de la autopista, predicó el evangelio, hizo el llamado de arrepentimiento y salió un preso. Y se convirtió en Señor. Qué importante es que usted obedezca el llamado del Señor. Porque cristiano que conoce la palabra está obligado a predicar, a contar de la buena nueva que Jesucristo ha hecho en su vida. No me diga usted que no puede hacerlo. Sí, usted puede testificar, puede contar lo que Jesús ha hecho en usted. No tiene usted que ser un profeta, ni un predicador, ni un pastor. Usted puede testificar y decir que Jesucristo cambió su vida. Y que puede cambiar la del vecino, del amigo, de cualquiera. Porque es el mismo Cristo. Este pastor se paró ahí su mensaje completo. Y pasó al frente este preso y se convirtió. Mire usted qué amor de Jesús. Pero aquí vemos a Felipe, que un ángel le habla. Y le dice: Felipe, levántate. Tienes que ir al sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Dice: Felipe, tienes que ir al sur, con dirección a Gaza. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Era un hombre que no conocía de Jesús. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Imagínese, el Espíritu dirigiendo a Felipe. Dijo: Felipe, acércate. Primero le dice: levántate, lo despertó: levántate, tienes que ir. Camino al sur, a Gaza. Tienes que ir allá. Le dice: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le pregunta a Felipe, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Contesta el eunuco. Contesta el etíope. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
Dice que después de esta conversación inicial, el etíope le dice, sube a mi carro y enséñame. Enséñame de lo que dice aquí. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguien otro? Le pregunté el eunuco, es decir, el etíope. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire usted el etíope. Le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué hambre de la palabra de Dios, qué hambre tenía este etíope de conocer a Jesús. Le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Contestó el eunuco. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Imagínense, después de que se bautizó el eunuco y salieron del agua, dice que Dios arrebató a Felipe, y el etíope no vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mis hermanos, estos milagros siguen pasando en el mundo ahora mismo, en los países árabes, en Egipto, donde hay tanta persecución, en Latinoamérica, en México, en Centroamérica, en los países caribeños, sigue habiendo milagros. Se siguen viendo hombres y mujeres de Dios, instrumentos de Dios, llevando el evangelio de Jesucristo. Habría tanto que describir, habría tanto que contar, tanto testimonio de cada hombre y cada mujer que Dios los usa cada día, mis hermanos. Pero sigamos este ejemplo de Felipe, un hombre obediente al llamado de Dios. Después que el ángel lo despertó, fue y siguió. Muchas veces pasa a usted cuando está durmiendo, pierde el sueño a mitad de la noche y no puede volver a dormir. Pues vaya a orar. Muchas veces sucede así. Quizás Dios quiere hablarle, quiere tomar un tiempo con usted. Mis queridos hermanos, los tiempos son difíciles, son tristes. Vivimos tiempos tristes. Mis queridos hermanos, es que sabemos que la venida del Señor está cerca. Mi querido hermano, manténgase firme, manténgase velando, buscando de Dios de día y de noche. Manténgase en esa relación con Jesús de día y de noche, porque sabemos que Jesucristo es un amigo verdadero. Manténgase con Jesús, buscando, hablando con Él. ¿Sabe? Porque solo Dios sabe la hora, el día y la noche, o la noche que vendrá. Pero eso sucederá, porque hay señales por todos lados, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Aquí vemos que este etíope, eunuco, Dios usó a Felipe para que este hombre conociera de Jesús. Fue salvo y bautizado. Y dice después que Dios arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar. Pero este ya estaba salvo. Sucedió como el pastor que iba camino a su iglesia. Dios le dijo, para aquí, parquéate allí. Da un mensaje de salvación en ese bosque. Y cuando acabó de hacer el mensaje de salvación, hizo el llamado. Un preso que se había escapado de la cárcel salió
y se convirtió a Jesús. Cosas que solamente Jesucristo lo puede hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Cosas que solamente Jesús hace las cosas como quiere, donde quiere, cuando quiere y de la manera que Él quiere. Pero sabe Jesucristo cuánto nos ama. Cuánto lo ama usted, mi querido amigo y amiga. ¿Dónde usted está en este momento? Entienda esto. Venga Jesús. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un ángel ni es un profeta. Jesús es Dios. El Padre es el Hijo, el Espíritu Santo. Jesús es el... Le hablo del Jesucristo de la Biblia. Es el único Dios verdadero. Es el único que estuvo en el principio de la creación de este mundo. Jesús de Nazaret. Mi querido amigo, hace más de 2000 años Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por los pecadores, a morir para todo aquel hombre y mujer tenga la libertad de venir a Jesús y convertirse, aceptando y reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Por qué lo hizo? Porque pues el imperio de la muerte lo controlaba Satanás. Y tenía que venir un Dios tan grande como Jesús y morir y destruir ese imperio de la muerte. Porque el pecado es una ley y el pecado sobre la vida de usted no puede ser destruido sino solamente por la sangre de Cristo. Y usted se libre y aceptado como hijo y como hija por misericordia de Jesús. Mi querido amigo, ¿dónde esté? No importa su pecado, puede ser muy pequeño o muy grande. O en lo que usted está envuelto, o en lo que usted está viviendo, o en la relación que usted tiene. Si usted no tiene a Jesús, usted no tiene nada. No tiene nada. Usted necesita conocer a Jesús. Necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Sí. Y ser salvo. ¿Qué le ofrece Jesús? Salvación y vida eterna. Pero hay otro lugar también, el infierno. Para todos aquellos que rechazan a Jesús. Mi amigo, usted no que va a ir al infierno, ¿no? Necesita usted ser salvo. Necesita usted saber dónde se irá cuando se acabe sus días en este mundo. Usted es pasajero aquí. Usted es un turista en este mundo. Un día se acabará sus días, su tiempo. Y usted tendrá que irse, quiera o no quiera. Pero tiene que saber a dónde se va. Es importante que usted sepa en el camino que usted está caminando a dónde va, con dirección al cielo o al infierno. Tiene usted que saber. Venga Jesús en este día. Amén. Ahí donde está, levante sus manos al cielo y cierre sus ojos. Repite esta oración. Dígale: Jesús, perdóname, límpiame de toda mi maldad. Perdóname, Jesús. Perdóname. Lávame de toda mi maldad y mi pecado. Jesús, te acepto como Señor y Salvador personal. Y por favor, escribe en el cielo mi nombre en el libro de la vida. Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi nuevo hermano y hermana, lo felicito. Dios lo bendiga ricamente por tomar esta decisión valiente de seguir a Jesús en este día. Dios lo bendiga ricamente. Amén. Por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan. Jesucristo lo va a guiar a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina. Amén, mi querido nuevo hermano y nueva hermana en Cristo. Amén. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Jesús, glorifícate. Glorifícate, mi Señor amado. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido nuevo hermano y nueva hermana en Cristo, nuestra dirección está al final del programa. Escríbanos, por favor. Nos va a gustar muchísimo saber de ustedes. Nosotros a la brevedad posible contestaremos su email, su carta. Amén. Dios lo bendiga ricamente. Les habló Roberto Quiroga. Volveré, Dios mediante, volveremos, Dios mediante, a compartir la palabra del Señor, a compartir estas maravillosas nuevas, estas maravillas nuevas que cambian y transforman vida. Es Jesús, el autor y el consumador de la fe. Solamente Él. Y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios lo bendiga, mi querido amigo. Dios lo bendiga grandemente. Amén.